Ok, bueno, pues muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a tomar unos minutitos nada más para presentarnos, para que sepan quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos de manera principal. Y bueno, vamos a empezar por favor con Salomé. Ok, gracias Nacho. Hola, mi nombre es Andrea Salomé y bueno, tengo un posgrado en bioneuromoción, tengo cursos de hipnosis, de biodecodificación, de programación neurolingüística. Entonces todo eso lo conjugo para hacer para ayudar a las personas a encontrarse a sí mismo, a encontrar en sí los recursos adentro de ellos. Y bueno, eso lo hago en línea y lo hago así también en esta manera, como estamos haciendo ahora con Nacho y los chicos. Y mi misión de vida es esa, ayudarte a encontrar los recursos que siempre han estado dentro de uno mismo. Es un placer para mí acompañar a las personas en lo que es la sanación emocional. Muchas gracias, Salomé. Luego también tenemos a Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Osvaldo Hernández. Yo soy administrador de empresas. Llevo más de 10 años capacitando a diversas empresas en las áreas de recursos humanos y desarrollo de personal. También tengo, bueno, he tomado bastantes talleres de coaching y bueno, en efecto, mi principal de desarrollo es el talento humano. Identificarlo y sobre todo desarrollarlo. ¿Para qué? Para que puedan dar el mejor resultado, sobre todo en el ámbito empresarial y obviamente personal. Bueno, gracias Osvaldo. También tenemos a Roberto, que también nos va a dar algunas indicaciones para el manejo de la sesión, por favor. Sí, Adelante, hola, Roberto. gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Cedeño. Estoy aquí en la parte tecnológica de todo esto y también para poder apoyar en motivación y en lo que necesiten. Yo nací en Ecuador y ahora vivo en los Estados Unidos y me encanta hacer ese tipo de cosas, unir a las personas para que podamos aprender y apoyarnos y así podernos elevarnos más, ¿no? Y ahora para cositas de logística, si no tienen sonidos en el cuarto donde están, perfecto, pueden mantener el audio prendido, pero si no, pueden ponerlo en mute para que no haya interrupción mientras otras personas están hablando o los presentadores. Y si tienen preguntas, pueden ya hacerlo por el sistema de chat, que es el icono que se encuentra en el área de abajo de esta reunión, y hacer preguntas y ahí pues podemos dar el tiempo. Creo que lo que vamos a hacer es, se va a hablar, cada representante va a hablar y al final podemos contestar las preguntas en modo general y pues ya continuamos de esa manera hasta ese entonces. Si necesitan saber algo o antemano, comuníquense por medio del chat para no interrumpirnos. ¿Está bien? Ok. Ok. Bien. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos. Espero que esto les sirva de gran ayuda. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Bueno, yo soy Ignacio Miranda. Todos me conocen como Nacho. Me gusta que me digan Nacho. Entonces, estoy a sus órdenes. Yo estudié Ciencias de la Educación. Soy coach de vida, ejecutivo de equipos. También tejo chambritas, visto niños dioses, lo que ustedes quieran. Entonces, la intención de este grupo, de lo que estuvimos planteando para realizar estas actividades, fue el darnos cuenta, bueno, de manera personal. Un día en estos días de cuarentena, venía de regreso hacia su casa y me abordó un sentimiento pues de cierta soledad, de cierta tristeza, eh, y me di cuenta que habiendo estudiado muchas cosas que son de desarrollo humano para ayudar a las personas a sanar, para ayudar a las personas a que mejoren sus emociones o contacto con sus emociones, aún así experimenté cosas feas en mí, emociones fuertes, sensaciones, tristeza, etcétera. Y dije, bueno, qué complicado es para mí. Y dije, y además, qué complicado ha de ser para las personas que desgraciadamente no han tenido el acercamiento a herramientas o a una ayuda de este tipo. Y, y lo quise compartir, lo quise platicar con mis compañeros, con mis amigos, porque realmente es recordar cosas importantes que hace que sigamos siendo seres humanos y que hace que valga la pena el compartir. Entonces, con esa intención
realizamos este grupo con estos expertos que nos pueden ayudar con información valiosa de cómo podemos enfrentarnos a las situaciones que se están generando a raíz de la cuarentena, a raíz del tiempo que estamos en casa, sin que, bueno, que lo decidimos, pero que pues también no tenemos muchas elecciones. Y cómo poder ayudar a enfrentarnos a este cambio de rutina real que estamos viviendo. Voy a empezar haciendo una pequeña pregunta. Voy a iniciar con Salomé. Salomé, ¿de qué manera o de manera personal, cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en este momento en que no has podido salir de tu casa o no estás reactivando tus actividades como de manera cotidiana lo hacías? Bueno, en lo personal me he visto, obviamente con esta circunstancia, todo, la estructura en la sociedad se ha movido, ¿no? Y eso, claro, va a nivel personal. Siempre he tenido mi espacio en cierto horario del día y ahora me veo obligada a compartirlo, al espacio y el tiempo que yo tenía para mí, para mis estudios, para mi trabajo. Ahora me veo, entre comillas, obligada porque es como que me saca de mi zona de confort, compartirlo con el rol de ser madre, ¿no? El rol de ser esposa en ese momento en el que yo hacía otro tipo de tarea, por ejemplo, estar estudiando o atendiendo a personas en consulta. Entonces, para mí eso ha sido un reto, entre comillas, porque yo siempre lo tomo como un aprendizaje. Entonces comienzo a ver las falencias que puedo estar teniendo y a la vez cómo puedo poner en práctica de forma personal todo lo que yo estoy dando a las personas. Entonces digo, wow, qué oportunidad. La verdad que esta cuarentena, este confinamiento, ha venido a hacer un llamado no solo a mí, sino a todos, a observarnos cómo podemos encontrar la mejor manera de reestructurarnos. Yo enseguida he podido encontrar cosas de manera distinta. Entonces también me siento privilegiada de compartir este momento con ustedes para decirle a las personas que sí podemos acomodarnos si sabemos emplear lo más importante que tenemos, que es el pensamiento. Muchas gracias, Entonces, Salomé. De hecho, uno de los principios básicos que entendemos en el desarrollo humano, en cualquiera de las ciencias de desarrollo humano personal, es el que el ser humano siempre tiene dos opciones. ¿Cuál vamos a tomar? La que nos convenga más. Desgraciadamente, hay veces que tomamos la peor, la que nos hace sentir mal, la que nos incomoda, en lugar de ver la posibilidad de crecimiento o de mejor, de tomar esa situación y tomar la mejor parte de esa situación para poder mejorar, para poder cambiar las cosas que estaban mal, ¿no? Osvaldo, ¿qué opinas tú? En efecto, tienes toda la razón. Te comento, en mi experiencia me he dado cuenta de que lo más difícil, y esto se los comento a nivel personal, ha sido el cambio de hábitos. Esto es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos cambiando y desafortunadamente lo tuvimos que hacer de un día para otro. Dejamos de hacer cosas a las que estábamos acostumbrados y a veces ahora nos paramos más tarde, cambiamos nuestro horario de comida, nuestro horario de sueño, nuestro horario de trabajo, sobre todo si estamos haciendo home office. Entonces, esto es un cambio que si no ponemos atención desde el inicio, nos puede causar ciertos conflictos. Cuando lleguemos a la normalidad, por así decirlo, ahora nos va a tener que costar mucho, nos va a costar mucho más trabajo a regresar a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ya tenemos estos malos hábitos. Es mucho más fácil desarrollar un mal hábito que un buen hábito. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar que tenemos más tiempo, que estamos no tan presionados con el trabajo, con el tráfico, etcétera, empezamos a hacer, algunas personas empiezan a hacer, y te lo comento, esto me pasó a nivel personal, a desajustarte a todos los esquemas que tienes, los empiezas a cambiar y no te das cuenta. Entonces ya cuando ves, ya tienes todo un sistema diferente al que normalmente estabas acostumbrado, simplemente que no te das cuenta y es un duro punto que después te cuesta mucho más trabajo a la adaptación. Eso es Entonces, lo que he notado que sucede mucho. y entonces, ¿qué recomendarían para poder
tomar esta situación o los beneficios de esta situación y no caer en eso que después nos va a costar más trabajo, ¿no? En ese cambio que después otra vez va a ser radical o el haber agarrado malos hábitos. ¿Qué consideran que podría ser relevante para poder hacerlo bien? En mi opinión, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar a las personas de cómo nosotros funcionamos. O sea, en este momento es de vital importancia conocernos. Es más, la vida nos está proporcionando esta oportunidad a algunos a fuerza de mirarnos, de hacer una introspección, de ver cómo funciona el ser humano. Y yo, por ejemplo, puedo aportar desde la parte neurológica, desde las neurociencias, por decir así de una manera, lo que ahora más se está viviendo en general, y eso se puede sentir, es la energía del miedo. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos cómo funciona el miedo? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el impacto en el cerebro? ¿Cómo es que nosotros podemos, de alguna manera, hacer un cambio, un reseteo? Porque el miedo es una emoción muy contagiosa, como la mayoría de las emociones, pero el miedo tiene como más memoria dentro de la humanidad. A nivel humanidad, nosotros hemos estado más acostumbrados a la emoción del miedo que a cualquier otra de las emociones como el amor, como la alegría, como el entusiasmo, ¿no? Entonces, conocer de que el miedo, por ejemplo, el mecanismo del miedo es físico y es mental, entonces ya vamos nosotros, vamos dándonos cuenta qué tipo de miedo estamos sufriendo, porque el miedo físico viene de la parte cerebral que nos va a alertar para que nosotros tengamos la posibilidad de la supervivencia, pero después está la parte mental, ¿no? Entonces ahí es donde se crean las ilusiones, como quien diría, las películas mentales que nos inventamos, y ese miedo impacta de una forma biológica y dañina en nuestro cuerpo. Y es como que Bola se de nieve. retroalimenta, ¿no? Y si nosotros no estamos conscientes de que este tipo de miedo tiene dos mecanismos, que es el físico y el biológico que nos sirve para defendernos, y está el otro, el mental, es el que no nos estamos dando cuenta. Entonces ese es como que se retroalimenta, porque no nos damos cuenta que estamos en automático. Nuestro cerebro está funcionando bajo el miedo mental en automático. ¿Por qué? Aparte, va cegando ese miedo que bien menciona, miedo racional, el miedo de que estás pensando de ideas, se va haciendo más grande, más grande, más grande, porque lo único que te deja identificar son elementos que lo van alimentando. Exacto, El miedo, exacto. de hecho, hay una teoría que nos dice muy claramente que el miedo puede, o te detiene o te hace que avances. Y Exacto. grandes de los cambios, los más grandes cambios o muchos de los cambios se atribuyen a este elemento. Que el miedo que tienes de permanecer en la situación actual o el miedo que tienes a moverte. Entonces, pues nuevamente, el miedo te puede incitar en ambos casos. A mí me gusta mucho un punto del miedo que dice, una definición de miedo que dice, el miedo es el no saber cómo nos vamos a comportar ante una situación desconocida. Entonces, cuando nosotros la podemos volver conocida, de acuerdo a que nosotros la imaginemos en una situación peor, la imaginemos en una situación que desconocemos, entonces nos vamos acercando a enfrentarlo de una mejor manera y cambiamos ese miedo de energía negativa a energía positiva. Roberto, ¿qué querías comentar? Sí, en tu pregunta inicial, a mí lo que me ha ayudado mucho es tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Estar agradecido por lo que ya tenemos, por el poder estar, por esta nueva oportunidad de estar más con nuestra familia, de poder tener más tiempo para nosotros, la oportunidad de poder autoeducarnos. A veces antes de que pasara todo esto, estábamos en una rutina. Nuestro subconsciente dictaba todo lo que hacíamos en autopiloto. Y ahora salimos de esa rutina. Y entonces nos estamos dando cuenta del presente, estamos dando cuenta de lo que realmente se nos ha estado pasando enfrente de nosotros. Como por ejemplo, tener tiempo con nuestra familia, nuestras esposas, hijos, el poder leer un buen libro que por mucho tiempo lo hemos querido hacer, pero porque hemos estado muy ocupados y estábamos en esa rutina y en autopiloto, pues no le dimos tiempo. Ahora lo podemos hacer. Tener una actitud de gratitud también nos ayuda a vencer el miedo, porque el miedo, como dices tú, es energía y la podemos utilizar de una manera positiva o negativa.
El miedo nos puede dar energía positiva, nos puede ayudar a lanzarnos hacia adelante, a darnos el reto a nosotros mismos de que podemos superar nuestros propios límites, por así decirlo, porque realmente no tenemos límites. Y una actitud de gratitud nos ayuda a tener pensamientos positivos. Y a medida que tengamos ese sentimiento de gratitud, de estar agradecidos por lo que tenemos y lo que somos, nos ayuda a poder tener una perspectiva correcta de la vida, o más bien dicho, de un lado que nos ayuda a crecer. ¿Sí me explico? Entonces, Claro, ojalá tenga sentido eso. por supuesto. Ahora, las personas que invitamos, que están escuchándonos, ¿les gustaría compartirnos a qué es lo que ustedes se han enfrentado o qué consideran que ha sido lo más difícil de esta parte? Raquel. Bueno, en realidad yo no considero nada difícil en ninguna situación porque depende de la actitud que tú tomes ante las circunstancias. Si tú ya te preparas para ser positivo en la vida, nada, absolutamente nada ni nadie te va a bajar el ánimo, ni el carácter, ni te va a poner en una situación complicada. Porque tú ya has decidido de antemano ser positivo. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo pasé por una situación muy difícil en diciembre 23 del año pasado. Yo había comprado ya mi pasaje para venirme acá a Zúrich, Suiza, con mi esposo, y tuve la noticia de que mi padre fue atropellado y murió instantáneamente el día 23, después de haber puesto un texto conmigo en el que le compartía la situación con mis hijos y lo bonito que pasamos la noche de Navidad y todo. Él vivía en Natacún, Ecuador, una persona muy útil ante la sociedad, y supe de su fallecimiento. Yo no podía hacer nada. Yo tomé la decisión de que los muertos entierren a los muertos. En vida y todo lo que pude hacer él. Fui la persona más dedicada a mi padre y dije, bueno, ahora mi hermana, que tal vez no tuvo tiempo de visitarlo, se hará cargo de lo que tengo que hacerse cargo, y mis planes no cambian. Y me vine para acá. Nadie comprende cómo yo pude hacer un viaje tan largo, tan lejos, y no enterrar a mi padre y poder superar esa situación que es complicada y muy difícil. Yo estaba en la casa de Roberto cuando recibí la noticia. Entonces yo le pude dar un ejemplo de fortaleza a mis hijos y de decir, esta es la voluntad de Dios. Y ahora entiendo cómo Dios es tan grande para cada uno de nosotros. Y me pongo a pensar, si él no hubiera muerto ese 23 de diciembre, yo hubiera estado acá sabiendo que mi padre podía haber cogido un coronavirus 19 y yo hubiera estado a 100 kilómetros de distancia en un continente aparte y él tal vez muriendo solo en una clínica. Entonces, de esa situación yo veo que la mano de Dios está en todas las cosas de nuestra vida, y aunque en ese momento no lo podamos entender, sabemos que todas las cosas nos van a ayudar siempre y cuando tengamos una actitud de agradecimiento y de buena disposición. Como en todas las cosas. Gracias, Raquel, por lo que dices. Y fíjense aquí que, por ejemplo, todos tenemos un enfoque distinto, y lo que a Raquel le ha ayudado a sacar todos sus recursos es un sistema de creencias que ella tiene. Entonces, ¿cuántos de nosotros y de las personas que nos vayan a escuchar en diferido están conscientes del sistema de creencia que tienen? Por ejemplo, de sacar de todas las cosas algo positivo. En general, muchas personas están viviendo en este momento en el victimismo. Entonces, a esas personas, ¿cómo van a hacer para sacar los recursos como sacó Raquel? Primeramente, darnos cuenta del sistema de creencia que estamos teniendo a nivel inconsciente, porque cuando estás posicionado en el victimismo, psicológicamente le encuentras un problema a cada solución. Entonces, las personas no es que sean malas, están en hipnosis. No saben que están posicionados en el victimismo, pero cuando comienzas a entender cómo funciona el psiquismo, cómo funciona el cerebro, entonces eso te da recursos, dices, ok, como Raquel, yo voy a pensar de esta manera. Entonces, al pensar de esta manera, como dices, de positivamente, entonces ya tu cerebro lo que hace es enfocarse directamente a las soluciones. De hecho, automáticamente rompe la creencia o el paradigma teniendo una idea fuerte positiva. Decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, exactamente. Pero no ha sido fácil, porque eso también me enseñó la vida, me lo enseñaron mis hijos,
y me enseñó los tantos golpes que me di contra el planeta. O sea, las cosas no han sido automáticas, han sido en un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos haciendo durante nuestros días aquí en esta vida, ¿no? Exactamente, Pero ese es así, el enfoque, porque hay, pero fíjese qué importante. Cuando usted lo comenta desde la experiencia de vida, si las otras personas lo escuchamos, entendemos por qué nos han dicho o hemos estudiado y comentan ese tipo de elementos, ¿no? Porque sí, conlleva un proceso en el que muchas personas, como bien dices, han dado golpes contra la Tierra, contra el planeta, y de eso han aprendido. Pero qué mejor sería el experimentarlo en cabeza ajena, para que no tengamos que sufrir todas esas consecuencias de todo el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, Roberto? Es muy cierto. La verdad es que años se pueden eliminar si uno puede aprender de personas que han pasado ya por esas experiencias o que tienen el conocimiento de esas cosas. Uno puede evitarse dolores de cabeza, sufrimiento, confusión, límites, falsas creencias. Todo eso se podría eliminar y tu enfoque para obtener tus objetivos estaría más alineado a lo que realmente tú puedes ser. Si te acercas y te asocias con personas que son más elevadas. Hay un dicho que dice, si tú entras a un cuarto y eres la persona más inteligente de ese cuarto, estás en el cuarto equivocado. Si vas a Porque no entrar a un tienes de cuarto, dónde, cómo crecer, ¿no? exacto. Entonces, si vas a un cuarto donde te encuentras con personas que son más inteligentes que tú, eso te va a invitar a elevarte a ese a ese nivel de inteligencia. Y una vez que estés allí, te vas a otro cuarto donde hay gente más inteligente aún. Y así vas siguiendo, asociándote con personas. Tú te conviertes en el promedio de las 5 personas con quien te asocies más. Y también el éxito deja huellas. Entonces, aprendamos de los que ya han pasado por esas trayectorias. No tratemos de reinventar la rueda. Ya está inventada. Podemos darle nuestro toque, ¿verdad? Personal, obviamente. Claro que sí, la originalidad. Pero no hay necesidad de darnos de los golpes y de volver a aprender todo desde el principio, experimentándolo en carne propia, cuando podemos aprender de aquellos que ya lo han hecho y ahorrarnos décadas de aprendizaje y de errores, ¿no? Osvaldo. Esa es la invitación, perdón Nacho, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo aquí ahora, como decías bien, aprender en cabeza ajena. Y también permitirnos aprender de la forma en la que nuestra conciencia o nivel de conciencia, entendimiento nos permita. ¿Por qué? Porque está bien que nosotros estamos ofreciendo todo esto, pero a la vez también vamos a tener empatía con las personas que todavía aún necesitan el proceso de los golpes. Ahí estamos para decirte, mira, si te duele mucho, ya no necesitas golpearte tanto. O sea, así como decía Roberto, ¿no? A ahorrar todo ese tiempo de aprendizaje, pero sí, a los que estamos aprendiendo, porque esto es un constante aprendizaje, tenernos mucha paciencia, tener paciencia con nuestros errores, con nuestra inconsciencia, porque va a haber personas que sí van a necesitar tocar fondo y otras que van a tener la suficiente inteligencia emocional para aprender en cabeza ajena. Vamos a hacer un popurrí de todo esto para aportar tanto a los que necesitan ver para creer, sentir, golpearse, como para las otras personas que dicen, ah, mira, esto me seduce, prefiero aprender así que sufriendo. Claro, además, cada persona aprende de diferente forma, ¿no? Como bien dices. Ok, adelante, Osvaldo, perdón. Bien, sí, en efecto tienen toda la razón. Desafortunadamente hay temas culturales. Aquí en México, un dicho muy famoso que se dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero, como bien se comenta, nosotros podemos darles las herramientas. ¿Para qué? Para evitar todo ese sufrimiento, para evitar todos los errores que las personas ya han cometido, ya sea familias, ya sea nuestro círculo cercano, etcétera. ¿Para qué? Para evitar y acortar toda esta curva que a veces nos lastima, nos hace que caigamos en los mismos errores, que nos tropecemos una y otra vez. Inclusive nosotros a veces no aprendemos de nuestros propios errores.
Entonces, eso es muy complicado. Justamente me gusta este tipo de espacios. ¿Para qué? Para darles estas herramientas y que podamos tomar otra perspectiva. Debemos de entender que las perspectivas son muy importantes. Si nosotros nos ponemos no tanto en el lugar de otro, ¿por qué? Porque no sabemos qué está pensando. Pero si sabemos que hay otra perspectiva y que ni siquiera está tal vez la suya o la mía, sino que hay muchas más, creo que eso nos puede dar una herramienta muy buena para poder avanzar y tomar esas experiencias. Excelente. Ayer que estábamos preparando, haciendo algunos comentarios para ver cosas que íbamos a platicar el día de hoy, mencionábamos estos elementos que ahorita dice Osvaldo y nos íbamos también al punto de entender esa forma de pensar diferente de las otras personas, pero en este momento, todavía más aún, el entender a esas personitas que de repente no veíamos toda la semana, que son nuestras familias, y que piensan de una manera muy diferente a como nosotros pensamos. Procesamos la información, recibimos la información, aprendemos de una manera muy diferente. Desde la perspectiva del coaching, existen cuatro estilos de aprendizaje, cuatro formas de ser, cuatro personalidades, por decirlo de esa manera, que es el ser teórico, el ser la persona que son reflexivas, las personas pragmáticas y las personas activas. Si nosotros llegamos a poder identificar primero qué estilo es el que más somos nosotros, podríamos entender por qué nos cuesta más trabajo entender a otras personas que son un estilo, digamos, más marcado, opuesto. Por ejemplo, la lógica que nos indica, pues que una persona activa va a tener varias diferencias con una persona teórica. Pero en el momento en que lo entendemos, lo bajamos al plano ya racional completamente, entonces podemos decir, pues es que es por esto, entonces mejor se lo voy a decir de esta manera, mejor voy a tratar con él de esta manera. Salomé, sí, perdón, Osvaldo. Eso, Nacho, es muy importante y me gustaría comentarlo, porque cuando nosotros identificamos estas personalidades, vamos a poder evitar muchos problemas, muchos conflictos dentro de la familia, sobre todo ahorita en el momento que estamos viviendo, estamos conviviendo con ellos todo el día, todos los días. Cuando nosotros identificamos qué tipo de persona, obviamente primero, pero cuando sabes que esta persona es así, esta así, yo sé que puede reaccionar de esta manera y así podemos evitar demasiados conflictos en estos tiempos que estamos viviendo de este confinamiento. Por supuesto. ¿Salomé? Sí, mira, esto que ustedes dicen a mí me parece sumamente importante porque nos lleva a lo que yo siempre estoy, ¿cómo se diría? Predicando, es el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y fíjense que cuando sabemos que hay diferentes tipos de personalidades, vamos a tener una comprensión más amplia de que es como si pongo una analogía, es como decir rosas, no sé, azucenas, diferentes tipos de flores, ¿no? Cada una tiene su característica y todas tienen su belleza, todas juntas arman un ramo precioso, ¿no? Entonces, yo lo que invito en este caso es a sanar primero encontrar qué tipo de personalidad tenemos nosotros y a sanar esa relación con la persona más importante, que es la persona que vive en el interior nuestro. Una vez que nosotros sanemos esa relación, pueden presentarse cualquier tipo de personalidades en nuestro entorno y vamos a saber cómo relacionarnos, porque ya habremos aprendido cómo relacionarnos desde nuestro interior. Y esa es una de mis invitaciones en este momento, que la vida nos presenta, conózcanse y miren nuestros mejores maestros al lado nuestro, los mejores maestros que nos puede dar la vida, los que viven con nosotros. Claro. El que duerme con nosotros. El reflejo directo de lo que Exacto. somos en muchos aspectos, y aparte de lo que transmitimos, porque los hijos están aprendiendo de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de convivir, incluso de las relaciones personales que tenemos. Yo les quiero compartir algo. Hay un pequeño ejercicio que decía, que yo aplico de una manera muy, muy práctica, ¿no? Porque aparte hay un recurso, hay un cuestionario que les vamos a hacer llegar por si quieren ustedes contestarlo y conocerse un poquito más. Es un cuestionario de identificar cuál estilo de aprendizaje es el que más tienen ustedes como personas. Y obviamente puede ser que tengan los 4 desarrollados, ¿eh? No se trata de que seamos únicos. Nadie tiene un estilo puro, nadie, porque se moriría en 2 minutos.
Pues imagínense una persona activa, ¿no? Que fuera vuelve 100% loco. activa, sale corriendo y lo aplasta un carro porque ni siquiera se fija para cruzar la calle. O sea, no puede ser así. Pero bueno, el ejercicio es muy sencillo. Imagínense que van en un automóvil, van en una carretera, va solita la carretera, es una carretera larga, y van 4 personas en ese carro. Y de repente se poncha una llanta. Nada escandaloso, simplemente se poncha la llanta. Uno de los que va dentro del carro dice, se ponchó la llanta. Espérame, déjame bajo, la saco y la cambio de una vez. Y lo hace, ¿no? Rápido, fum, 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 y cambia la llanta. El otro se quedó pensando un momento y dice, a ver, saco el manual y veo qué características tiene para ver si podemos cambiarla o cómo funciona. El otro se pone a pensar, no inventes, se ponchó la llanta, ¿qué vamos a hacer? Ya se va a hacer tarde, no vamos a llegar, ya estamos cansados, no vamos a alcanzar hospedaje. Y el último, se ponchó la llanta. ¿Quién la cambia? ¿Cuál de esas personas, con cuál de esas personas ustedes se sentirían identificados? Ujú. Ese es un ejercicio muy sencillo. Puedo decirles muy abiertamente que, por ejemplo, me imagino el de Roberto, ¿no? Roberto, ¿con cuál te identificarías? Bueno, yo creo que sería más como por el lado teórico, ¿verdad? Más en el proceso. El manual. Sí. Hay que no saltarme directamente a tratar de hacer algo que no sé, ¿verdad? A mí me gustaría comentar que, por ejemplo, poniendo ese cuentito aquí en práctica, es como que nosotros en este momento estamos viajando con este tipo de personas en nuestra familia. Entonces, en el caso de que se poncha la llanta, o sea, que pones, yo haría la pregunta, ¿con qué tipo de personalidad te gustaría contar en este momento específico? Pero Exacto. si, por ejemplo, hay un problema de difícil solución, ¿con qué otro personaje te gustaría contar en este momento? Sería un racional, y así. Entonces vamos encontrando el valor que tiene cada uno de los integrantes con los que estamos conviviendo. Miren qué lindo que es esto, ¿no? Conjugamos así, miramos desde esa manera y decimos, qué bueno que estemos tan diferenciados, ¿no? Lo importante es crear esa conciencia, que como lo dice Nacho, desde el plano racional, saber, yo estoy parado desde aquí, yo soy de esta manera, tengo esta personalidad, ¿cómo puedo hacer para convivir con los demás? Si yo ya sé que exploto o me enojo con cierta facilidad o por ciertas situaciones, ahorita es una situación en donde todos debemos de poner de nuestra parte. Es una situación atípica, pero bueno, la tenemos que enfrentar. No sabemos si vaya a ser peor después o después tengamos que cambiar a otra situación. No sabemos qué es lo que venga. Entonces, debemos de adaptarnos muy, muy bien al cambio desde el punto racional. Eso, sobre todo porque es más sencillo. Simplemente facilita las cosas. Cuando yo hago las cosas de manera racional y pensada, puedo tomar decisiones mucho más analíticas y acertadas. Cuando actúo con más impulso, hay mayor conflicto. Totalmente. Pero me agrada totalmente las dos perspectivas, ¿no? Bueno, todas las que tenemos. El punto inicial es conocernos. Porque también, ¿cómo vamos a querer... Bueno, de hecho, no podemos moldear a los demás de la forma en la que queremos, tenemos que ser conscientes. Pero como bien dice Salomé, cada una de las personalidades tiene sus virtudes. Entonces, si nos conocemos primero nosotros, podemos compartir eso que nosotros somos hábiles haciendo, esa facilidad que nosotros podemos tener, no ser los gritones de la casa, no ser los que se vuelven locos en 5 minutos, o explicarles qué es lo que pasa dentro de nosotros y por qué reaccionamos de esa manera. Y el que la gente lo pueda comprender de su perspectiva y después nosotros comprender también esos procesos que ellos estén teniendo. Exactamente. Como Fíjate dice que Spider-Man, un gran conocimiento lleva una gran responsabilidad, por supuesto. Sí. A mí me gustaría aportar una experiencia, por ejemplo, que ayer, sin ir más lejos, obviamente esta situación llega a irritarle a uno
Y en la gestión de las emociones es muy, muy importante que entender que la emoción es una energía y que si la permitimos de una manera equilibrada, que pase por nosotros, eso va a ser todo, va a pasar por nosotros y vamos a sacar algún aprendizaje de ahí, ¿no? Entonces, si estamos enojados, hay mucha gente que tiene la tendencia a comérselo hasta que un día explota en un ataque de ira o explota en una enfermedad o en algo. Entonces, por ejemplo, permitirnos, por eso el conocimiento de uno mismo, permitirnos esas emociones, a veces con simplemente llorar o con simplemente poner en palabras lo que uno siente, ya es una gestión emocional. Y en mi caso, yo estaba ayer enojada y yo le dije a mis hijos, no tiene nada que ver con ustedes, déjenme tranquila. Entonces, llegar hasta ese punto de decir, no tiene nada que ver con ustedes, chicos, y a no echar culpas afuera y a gestionar, porque mi familia no se tiene que hacer cargo de mis emociones, me las hago cargo yo. Cada Entonces quien es ellos responsable aprenden, de sus por propias reflejo emociones. aprenden Tocas a gestionar. un tema importante, Salomé, sobre todo porque ahorita hay mucha gente que está trabajando desde su casa. Entonces, el tema del home office es complicado. ¿Por qué? Porque no es un lugar tal vez el ideal para estar trabajando. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos a la familia cerca, tenemos las responsabilidades que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque ahora los niños no van a la escuela, ahora los tenemos que cuidar nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones laborales. Complicada. Es algo que debemos de tomar en conciencia, pero como bien lo dices, debemos de conocer nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos para saber cuándo y cómo actuar en caso de estrés. Cuando nosotros estamos estresados, cualquier momento, cualquier situación puede desencadenar en un conflicto, pero si no somos conscientes de esto, bueno, pues se puede volver un infierno esta situación que estamos viviendo. Entonces, la idea es ser lo más inteligente, utilizar nuestra inteligencia emocional. ¿Para qué? Para poder solucionar y solventar estos problemas de la mejor manera. Sí, partiendo de la base que esta es una grandísima oportunidad de aprendizaje. En efecto, en efecto. Fíjense que ahorita es que un momento donde hablábamos... tenemos la chance de aprender muchísimo. Claro. Muchísimo de nosotros mismos, porque nos vemos reflejados. Hay una, dentro de lo que estaban platicando de los estilos, de las diferencias personalidades y todo, a mí me gusta tener una consideración especial, en el mejor sentido, de las personas que son muy reflexivas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente está demostrado que son las que sufren más. ¿En qué aspecto? Dado que, como decíamos, el sufrimiento es opcional, las personas reflexivas, ese proceso lo llevan a niveles que una persona activa, que una persona pragmática jamás lo va a entender. Y entonces se vuelve un sentimiento tan arraigado, tan profundo, que puede llegar a una depresión, a una situación hasta el grado de un suicidio. Y no es porque sean débiles, no. Son personas que tal cual sienten que están cargando todos los problemas, todas las situaciones encima de ellos en ese momento. No se pueden separar, bueno, les cuesta mucho trabajo el separar las situaciones, el separar las condiciones. Es más, ni siquiera pueden separar que no depende de ellos, sino que todo se va quedando. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas puedan salir adelante? El hecho de entender qué es lo que está pasando. Y si nosotros detectamos que uno de nuestros niños, que nuestra pareja, que un amigo cercano es una persona reflexiva, ¿cuáles son las características de una persona reflexiva? Uno es que tal cual le cuesta trabajo entrar en acción. Puede contarte planes, puede diseñar, puede tener un mundo en su cabeza, pero no entra a la acción. Si nosotros identificamos que tenemos una persona a la que queremos, una persona que tiene estas características, hay que hablar con ellos, hay que acercarnos, hay que tenderles la mano, hay que invitarlos a que hagan algo, a que se sientan parte de algo. Es más, y si están solitos, más necesitan ese apoyo. ¿Sí? ¿Por qué hago este énfasis? Insisto, son las personas que si nosotros las estamos pasando mal en algún punto, estas personas le están pasando lo doblemente mal.
Ujú. porque no encuentran una salida. Y como dice Salomé hace rato decía, y tiene razón, en ese momento se vuelven las personas que para cada solución tienen un problema, en lugar que para cada problema tienen una situación. Es muy importante este elemento con estas personas. Qué bueno No, que tocas ese tema, porque ya lo decía el Buda, que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus pensamientos. Entonces, el comprender que hay personas que tienen procesos de pensamiento, yo soy una de esas, racional, soy sumamente analítica, entonces, el crear ese espacio para que la persona se exprese es muy importante, porque hasta que adquiera los conocimientos de cómo funciona, es importante estar atendiendo a que el pensamiento de esa persona le lleva a vivir en planos distintos al nuestro. Por ejemplo, mi esposo es muy de la acción. Él se siente estresado y se va y corta el pasto, y se va y hace esto, y si hace el ejercicio. Entonces yo me quedo sentada y empiezo a analizar, y empiezo a buscar todas cosas. Pero cuando nosotros no sabemos desde dónde funcionamos, no nos conocemos, entonces no nos enredamos en ese pensamiento. Yo, bueno, voy a comentar algo muy personal. Estuve por años en una depresión muy severa, y gracias al autoconocimiento yo pude revertir todo ese proceso de pensamientos obviamente mi estructura de personalidad no cambia, pero sí cambia mis formatos y las creencias. Entonces ese mismo proceso que yo usaba para perjudicarme, ahora lo uso para beneficiarme. Entonces, sí, es importante dar el espacio a más oscuro, puede encontrar la luz más brillante, porque exactamente. encuentra las soluciones, piensa en cosas que a otras personas jamás se les hubiera ocurrido, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, yo creo que un elemento que podemos considerar que ayuda mucho es dejar fluir un poco nuestra parte pragmática. Cuando Uh-huh. nos encontramos que de repente ya nos enganchamos en una idea que nos está lastimando y nos estamos dando cuenta que nos está lastimando, como dicen, pues si no te sirve, pues córtalo, déjalo, haz algo. Sí, o sea, dices, me está lastimando la astilla, pues deja de clavártela, ¿no? O sea, suena muy lógico, pero hay personas que nos seguimos lastimando y nos seguimos lastimando. Entonces, hay que sacar un poquito esa parte activa. Como bien dice Salomé respecto a su esposo, a Gastón, él hace algo, o sea, empieza a tener porquería en la cabeza, lo estoy diciendo de la mejor manera, obviamente, ¿saben a qué me refiero? Se Sí, libera o sea, enseguida. claro, dices, ¿cómo rompes una acción o una actividad, o cómo rompes un pensamiento que está haciendo daño? Con acción, con algo positivo, vete a reír. Es más, y esto es una realidad, dice, el cuerpo, el cuerpo se programa, el cuerpo programa la mente y la mente programa el cuerpo. Dice, a ver, empieza a pensar cosas tristes, pero ponte a reír. No puedes. Es No extremadamente complicado. Pero en cambio, a ver, empiezas a sentirte mal, asume una pose de poder. A ver, ¿cuál es una pose de poder que todos conocemos? ¿Cuál es la posición de Superman? Y automáticamente te empiezas a empoderar. Algo tan sencillo es una inducción de estados de un solo paso, en la cual empiezas a programarte positivamente y entras a la acción y vete a correr y haz unas abdominales. A ver, o sea, tienes que salirte de ese círculo y entre más mantengas esa actividad, más te ayuda. Es muy importante, Nacho, que lo que dicen todos, la parte de la acción, porque ahorita que hay horario, no puedes salir, no puedes hacer muchas cosas, es muy difícil y aquí entra la parte de los vicios. Si tú no empiezas a accionarte y a crearte o quitarte ciertas ideas, tienes más tiempo para pensarlo, para hacerlo, y entonces, ¿qué creas? Pues empiezas a comer más, empiezas a fumar más, empiezas a tomar más café, tienes más ansias, tienes más situaciones y a la vez no puedes salir y a la vez tienes el estrés porque está toda la familia. Entonces, mucho cuidado con la parte de los vicios. Esas Sí. acciones son muy importantes. Entrar en acción
positivamente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en efecto, es que luego esta parte es como que una salida, una falsa salida, obviamente, pero es provocada por la misma desesperación. Totalmente. Roberto. Un comentario aquí. Entonces, para poder salirse de de esa situación que uno está pensando sí, lo que uno piensa, es tomar acción, es moverse. ¿Es eso cierto? ¿O también se puede hacer un ejercicio mental? De Mira, hecho, vas a yo te contestaría desde mi perspectiva, ¿no? El equilibrio es fundamental, por eso yo siempre invito al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque hay gente, como dice Nacho, que es de la acción, entonces hay gente que se gasta, que se quema, que se funde, escapándose. Y hay otra gente que se se come el cerebro. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar el equilibrio? Exacto. En el opuesto, ¿no? Y vamos a llegar al medio. Por ejemplo, ese que no para nunca y que trata de escaparse de esta situación, haciendo ejercicio o haciendo movimientos y hasta que ya se cae así rendido y de pronto ya no, el cuerpo no le da. Entonces a esa persona yo le invito a la meditación, a la reflexión, a aquietarse. Y a los racionales, al revés. Entonces, siempre buscando el equilibrio, siempre buscando el equilibrio. Y la sabiduría interior que tenemos todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos esa vocecita de la conciencia que nos va llevando a buscar el equilibrio. Entonces, a esa vocecita hay que aprender a escucharla. La autoindagación es importantísima, es crucial, porque cuando estamos sintiéndonos agobiados o desconectados, el cuerpo enseguidita, como dice Nacho, nos avisa cuando estamos en desequilibrio. Por ejemplo, estamos muy cansados, muy estresados y estamos moviendo, el cuerpo va a decir basta, basta. Entonces ahí a escuchar el cuerpo, a escuchar lo que uno piensa, a revisar lo que está pasando por ahí y a buscar el medio. Si sos una persona de muchísima acción y te estás fundiendo, ok, aquietar un poquito. Hay gente que no se puede sentar, es como que tiene un resorte que le ponen y pum, saltan. Sí, sí. Y hay otras que no se pueden levantar, entonces, bueno, autoindagación como... Hay un elemento muy Muy importante, bueno, como dice Salomé, nosotros tenemos que buscar congruencia. ¿Entre qué? Principalmente, bueno, desde la perspectiva de coaching, 4 elementos, o desde el modelo sistémico del ser humano, que son pensamientos, emociones, palabras y acciones. Y para que se les quede bien guardado, pues obviamente es la PEPA. Claro. Pensamientos, emociones, palabras y acciones. Entre esos 4 elementos navega el ser humano. Fíjense, ¿cuándo está en desequilibrio? Cuando lo que estamos pensando no corresponde a lo que estamos sintiendo. Cuando lo que estamos sintiendo no corresponde a lo que estamos diciendo. Cuando lo que estamos diciendo no corresponde con lo que estamos haciendo. ¿Me explico o no? ¿Sí? Toda esa relación entre estos 4 elementos es lo que debe de tener congruencia, debe de tener una lógica, un sentido. Cuando nosotros no tenemos bien delimitados esos elementos, cuando nosotros existe que uno está más arriba, uno más abajo, uno no está haciendo lo que debería de hacer, es cuando nosotros entramos en procesos depresivos. Ahora, decía, la pregunta específica de Roberto decía, bueno, ¿entrando en acción se soluciona siempre? No, pero puede ser un detonante. ¿En qué aspecto? Si mi cuerpo, en una depresión, una de las características principales es que no tienes ganas de hacer nada. No tienes ganas de hacer nada. Entonces, si tú entras a la acción, estás rompiendo una parte de ese ciclo. Y entonces, cuando entras a la acción, ahí te empiezas a mentalizar. A ver, voy a salir voy a trabajar, es más, voy a trabajar. Entonces, voy a empezar a hacer mi trabajo y tengo que hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Y empiezas a hacerlo bien. Y entonces, al ver que te empiezan a salir las cosas que estás haciendo, ¿te invade qué? Una emoción. ¿Esa emoción va a ser negativa? No, porque te están saliendo bien las cosas, lo estás haciendo. Entonces, esa emoción se vuelve positiva. Y entonces esa emoción positiva se vuelven en palabras o acciones positivas. Que puede ser que tu jefe te diga, oye, te quedó muy bien el informe, oye, te salió muy bien esto, o que tu esposa te diga, oye, qué bueno que tendiste la cama y lavaste los trastes. Entonces se vuelve ese ciclo que era destructivo, se puede volver un ciclo proactivo.
un ciclo que se autoalimente de manera positiva. Entonces, Nacho, ¿podrías repetir otra vez? Porque me gustaría que la gente que escuche tome nota de la PEPA. Me gustó esa parte, es una herramienta muy buena, sí. Sí. Para claro. que, por ejemplo, vea Y para entender bien, Nacho, esto de la PEPA, esto se aplica bueno, obviamente en cualquier estado en que uno está, ¿no? Si uno se Sí. pone a analizar, ok, ¿qué es lo que está pasando con mis pensamientos? ¿Qué es lo que está pasando con mis emociones? ¿Están en congruencia? ¿Qué está pasando con mis palabras, mis acciones? Uno Fíjense. puede ya tener ese balance, ¿verdad? De hecho, Roberto, lo que te está comentando Nacho, lo de la PEPA, pensamientos, emociones, palabras y acciones, es para autoconocimiento. Ah, ya. Autoconocimiento para que tú puedas decir, bueno, estoy en cierto equilibrio con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy diciendo y haciendo. A veces lastimo a mi pareja sin querer hacerlo. Claro, A veces tengo muchos proyectos, pero no me paro temprano a hacerlos. claro, claro. Entonces, es para autoconocerte y esto obviamente lo que comentábamos hace ratito, después te va a ayudar para conocer a las demás personas. Okay. Es como un Te va a decir, autoanálisis. ajá, Fíjense. vas Está a bien. poder decir, sabes que esta persona no tiene cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque está diciendo, tiene esta emoción, pero sus palabras son estas. A lo mejor está hablando desde el enojo, Claro. o está hablando desde los sentimientos, o está hablando desde De hecho, la exactamente. parte racional. A lo mejor no Pues, me quiso ofender. Y sobre todo ahorita que es el tema, ¿no? De tener identificar cómo rodearte con las personas. ¿Para qué? Para que tú puedas, uno, conocerte y dos, entender a los demás. Muy bien. Ok, el Nacho, vamos a la diálogo, Pepa. sí, el diálogo que nosotros escuchamos de las personas nos dice dónde está la incongruencia que está encontrando en sí mismo. Por Claro. ejemplo, cuando llega una persona que requiere ayuda, o sí, tal cual, tú le preguntas a la persona, oye, ¿qué quieres mejorar? Fíjense, ni siquiera yéndonos al marco negativo. Oye, ¿qué quieres mejorar en tu vida? ¿Qué te gustaría mejorar? La persona muchas veces va a decir, ah, bueno, es que fíjate que me he estado sintiendo de esta manera. ¿En dónde está lo que quiere arreglar? En sus emociones. ¿Están de acuerdo? Ujú. O puede decir, Totalmente. es que fíjate que he estado haciendo tantas cosas y no me han salido bien. ¿A dónde está? En sus acciones. Es que me dijo algo que me hizo sentir mal. Palabras, emociones. Entonces, el diálogo que tiene la persona, la parte que va compartiendo de información, nos ayuda a identificar dónde nace el elemento que quiere cambiar, que quiere mejorar. Pensamientos, emociones, palabras y acciones. La PEPA. La PEPA. Sí, Me gusta. sabes que a eso a mí me gustaría añadir desde la bioneuroemoción el toque de que nosotros cuando nos ponemos a autoindagarnos, vamos conociéndonos cómo funcionamos y de ahí seguiría el siguiente paso que yo les invitaría a que lo hagamos porque es extenso, que es cómo vivimos en hipnosis, porque muchas veces nos descubrimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, y aún así seguimos con ese mismo patrón. Entonces es importante darse cuenta que hay un factor que se llama hipnosis, que es los programas escondidos en el inconsciente y que son los aprendidos en la tierna infancia y heredados epigenéticamente. Ese va a ser un tema que me gustaría que tratemos, porque así, una vez que vamos paso a paso, ¿no? La PEPA es una herramienta, me encantó, Nacho, para empezar la autoindagación, pero también por eso pido paciencia, amor propio con nosotros, porque estamos bajo hipnosis, ni siquiera sabemos a veces el por qué y el para qué hacemos las cosas. Ahí va a ser los invito a que hagamos algo en profundidad en la próxima, porque es muy, muy interesante darnos cuenta cómo hemos estado viviendo hasta hoy vidas en patrones hipnóticos. Excelente. Claro, no nos cuestionamos el por qué pensamos de cierta forma o actuamos de cierta forma. ¿Perdón, Osvaldo? No, de hecho yo me adelantaría un poquito, no ahondar, pero sobre todo por lo que estamos viviendo. A veces es difícil tomar las decisiones de ¿para qué? ¿Para qué me quedo en casa? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué limpio la casa? ¿Para qué
como a tal hora. Entonces, es muy importante que nosotros desde la motivación empecemos a identificar esos para qué, para que ahorita justamente no nos pegue tan fuerte la situación que estamos viviendo. La señora Raquel nos enseña sus lechugas, todo eso es una motivación. Y ella lo dice, ¿para qué? Para que, no sé, me gustan, por si falta comida, no sé, pero tiene un para qué. Entonces, viene de la parte desde la motivación y eso es muy importante, el para qué. ¿Para qué hago ejercicio ahorita si nadie me va a ver? No estoy saliendo, ¿para qué hago ejercicio? Entonces, no, vamos a tener que identificar desde atrás esas limitaciones o esas creencias que comentaban desde el principio para poder pasar estos momentos de la manera más adecuada posible. Y no solo eso, sino después, como lo dices, Roberto, elevarnos. Cuando termine esto, nosotros vamos a estar mucho más elevados si empezamos a identificar estos para qué. Esta es una Perdón, auténtica circunstancia, es un momento maravilloso porque nos enfrenta ante nuestras, todas estas creencias, todo este patrón hipnótico, porque como dice Oswald, ¿para qué? ¿Para qué voy a salir a hacer ejercicio si nadie me ve? Ok, de pronto haces esa pregunta y descubres que no estabas haciendo ejercicio porque te gusta para sentirte sano, sino para aparentar tal cosa. ¿Qué beneficio te traía eso? Entonces, es un descubrimiento increíble que te enriquece como ser humano. Entonces empiezas a tomar el real motivo, ok, entonces identificas la necesidad de ser visto, por ejemplo, ¿no? De por ser supuesto, visto. empiezas a encontrar los para qué realmente que te mueven, ¿no? O sea, el para qué estabas haciendo ejercicio, el para qué te levantas temprano y le das significado. Como dice la señora Raquel de lo del huerto, ¿no? Dice, es que yo empecé por el aburrimiento, ¿no? O sea, pero eso es algo positivo, porque hay mucha Exacto. gente que en lugar de eso, pues entonces yo para el aburrimiento pues duermo más tiempo, ¿no? O O veo gordito me veo Netflix. más bonito, pues todos me la paso comiendo. Claro. Sí. Me acordé de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Una preguntita aquí, como más para aclaración. En inglés no existe el para qué y el por qué, solamente existe el why. Eso Pero es muy en cierto. español, yo veo que ustedes dicen por qué y para qué. ¿Podrían explicar un poquito más en detalle la diferencia en el por qué y para qué? Porque en Ok. inglés solamente hay una palabra. El por qué en muchos sentidos se utiliza para identificar creencias y cuando una persona lo utiliza de manera fluida, cuando le haces una pregunta, es para buscar justificaciones. Es Pero insisto, o intentar, sea, el por qué nos lleva a identificación de creencias. Dime, el por, perdón. el por qué es un tanto frenar. Si yo te digo, oye, limpia la casa, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no lo tengo que hacer? Si yo te digo, limpia la casa, me Y en dice, y yo te cambio, digo, ¿para qué? Ah, para que cuando venga las visitas, pues esté limpio. O sea, el por qué tiene una connotación más negativa. Así, ¿por qué yo no quiero? ¿Y para y qué? el para Es qué, propositivo. adelante, Bueno, Salomé. así como decía Nacho, el por qué y el para qué, vamos a explicarlo de esta manera. Desde la psicología, como dice Nacho, el por qué es para encontrar los patrones de creencias. ¿Por qué estás haciendo ejercicio? Y porque me gusta, y porque es saludable, y porque me dijeron que esto me iba a hacer más bonito o bonita. Esos son los por qué, ¿no? Pueden ser negativos o pueden ser positivos, como estaba diciendo Oswald. Pero el para qué es el valor. ¿Para qué yo estoy haciendo ejercicio? Y si te preguntas y te contestas con sinceridad, dices, estoy haciendo ejercicio para que me vean, en el caso del ejemplo anterior, ¿no? Para que me vean. Ok, ahí hay un valor para ser visto. ¿Para qué necesitas ser visto? Ah, porque resulta, y te vas más profundo, por eso es una invitación a un siguiente programa. Resulta que no he sido nunca visto o no me he sentido nunca visto y valorado. Oh, grandísimo descubrimiento que nos va a dar todo esto de la supuesta cuarentena y confinamiento, ¿no? Fíjense hasta dónde podemos llegar. Y cuando identificas eso de que quieres ser visto, ya no necesitas hacer una parafernalia, un show, un drama, simplemente te reconoces
y dándote el recurso que necesitas, el amor, la paciencia, el cariño, y ya no necesitas salir y trotar y ponerte el mejor traje de ejercicio para que te vean, no, porque ya te has visto, ya te has Y ya, reconocido. y Muy ya bien, lo muy puedes bien. hacer desde tu hogar, etcétera. Exacto. Ahora, el para qué, como bien dice Salomé, nosotros le decimos que va subiendo el significado. Nos Ah, ayuda a identificar realmente el significado de para qué estás haciendo algo. Hay elementos, por ejemplo, esto parte desde cuando fijas un objetivo. Esto nunca nos lo enseñaron en la escuela, o nos lo enseñaron en el modelo SMART, pero ya cuando estabas haciendo proyectos, cuando estás haciendo otras cosas. Pero para nivel personal, nunca nos lo enseñaron. ¿Cómo se debe de fijar un objetivo? Ah, bueno, pues tiene que ser específico, claro, tiene que cumplir varios elementos muy importantes, pero uno de los principales es, cuando llega una persona y le dices, ¿qué quiere mejorar? Y lo fija como un objetivo, puede decir, no, pues quiero comprarme un coche. O como dice Salomé, quiero salir a hacer ejercicio todos los días de 9 a 7. ¿Va? En ese momento tú le dices, ok, perfecto. ¿Para qué? ¿Para mm, qué quieres el carro? No, pues es que todos mis amigos tienen uno. Y entonces, pues yo quiero tener uno. Ah, bueno, ok. ¿Para qué quieres tener un carro que tienen también todos tus amigos? Ay, bueno, es que en realidad ellos, pues todos tienen novia y yo no tengo, entonces yo creo que también puede ser porque tienen carro. Ah, bueno, ¿y para qué quieres tener novia? Bueno, es que pues no, no es tanto que quiera tener novia, como que quiero sentirme independiente. Y exactamente, como dice Salomé, va subiendo a un punto en el que ya nos damos cuenta que el objetivo real siempre es sobre el ser, sobre la persona, no Exactamente. sobre el tener ni sobre el hacer. Y entonces todos los demás objetivos se vuelven hasta cierto grado superfluos y se vuelven más fácilmente realizables porque solamente son parte de un objetivo mayor que siempre va a ser el ser. Esto suena medio rebuscado, pero si se dan cuenta tiene sentido porque nosotros somos el conjunto de nuestros sentimientos, emociones, palabras y emociones, ¿no? claro. Este, no somos lo que tenemos, ni tampoco somos lo que hacemos, porque eso lo podemos cambiar fácilmente. Esa es la perspectiva. Entonces, cuando hablamos, como bien, perdón, retomando el punto específico que decía Roberto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? El por qué nos ayuda a identificar patrones mentales arraigados, creencias, nos ayuda a identificar justificaciones. El para qué nos lleva al verdadero significado que nosotros le estamos dando de manera independiente a Sí. los conceptos que manejamos en nuestra vida. Si Ujú. yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes felicidad? Cada uno tiene elementos diferentes que diferencian con respecto a los demás. Muy bien, excelente. En inglés hay un ejercicio que se llama Seven Levels Deep. Y el Seven Levels Deep es contestando en este caso se refiere a tu para qué, ¿no? Your why, your true why le llaman. Y como en inglés no hay esa diferencia, le dicen your true why, tu verdadero para qué, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque va a 7 niveles bajo y es así, empieza superficial y luego se va afinando, afinando hasta que realmente llega la verdadera razón del para qué estás haciendo lo que estás haciendo o que deseas lograr lo que quieres lograr. Excelente. De hecho, Suena, como decías Nacho, suena muy rebuscado, pero en realidad lo que busca es la sencillez. Claro, sí, ¿Por qué? Porque te está ahorrando esos 7 pasos. ¿Por qué? claro. Porque dices, quiero el carro. Bueno, pues ahora te endeudas por el carro, pero en realidad no querías el carro. Luego quieres la novia y ahora te endeudas para la novia. Y luego quieres, en realidad, pues son 7 pasos que no necesitabas, que no querías. Podías haber ido Entonces, directamente al es centro. ir directo al objetivo. tienes Exacto. razón. Muy bien. Fíjense que platicábamos también, y creo que está muy relacionado a esto. Creo que uno de los puntos fundamentales es el cambio de los significados que están en este momento en nuestra vida. Y comentábamos de Viktor Frankl, ¿no? Uno de los padres de la psicología positiva, que tiene el libro de El hombre en busca de sentido. Él hace referencia, él vivió en un campo de concentración, sufrió muchos de los estragos de la guerra, pues tal cual, ¿no? O sea, en la situación nazi, etcétera. Y hay una parte donde él habla, bueno, mejor dicho, todo el libro habla de cómo él, enfrentándose en situaciones tan complicadas, tan difíciles de vida, aún así no perdió la vida, no se volvió loco,
enfocándose en la parte positiva de las cosas, el dándole un enfoque o significado que le convenía a él, no a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Yo me acuerdo mucho de uno de los pasajes, que dice que él en un momento, uno de los soldados, él está en el suelo, en el lodo, y uno de los soldados le pone la bota cerca de la cara y le dice que él ama la bota, la suela de la bota. Y él dice, yo lo hice. Y dice, pero el soldado lo hizo haciéndome sentir mal o queriéndome humillar. Y dice, lo que él no entendía es que yo le di el significado de conservar mi vida. Imagínense el grado tan increíblemente difícil de tener o de tomar una decisión así. Pero también nos dice, si él pudo con algo tan horrible, lo vuelve una capacidad humana. Nosotros tenemos la capacidad, como es un principio de la programación neurolingüística. Si alguien que es humano lo puede hacer y tú eres humano, entonces lo vuelve una capacidad humana y entonces tú puedes lograr hacerlo. Ese libro también, bueno, se los vamos a compartir a su correo electrónico. Si gusta leerlo, bueno, a mí me gusta mucho, se los comparto con gusto. ¿Cuál es ese libro, Nacho? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido. Ujú. Muy bien, entonces... Estos son situaciones muy, muy duras que vive la persona, pero que creo que la idea es que las apliquemos ahorita. Darle sentido a cosas y sacar provecho a lo que estamos viviendo ahorita, como él lo que hizo fue salvar su vida. Aquí nosotros, bueno, no estábamos en una situación tan complicada de inicio, pero bueno, tenemos que aplicar este tipo de procesos. Muy bien. Ese es el libro, ¿verdad? Así es. Sí, Ujú. sí. Mira, estos grandes, como este autor, este doctor, nos muestra que realmente, así como decía Nacho con el principio de la PNL, si él lo pudo hacer, nosotros que estamos en una circunstancia más liviana, podemos hacerlo. Y básicamente es eso, como dice Oswald, buscar el sentido de las cosas, porque todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Y fíjense cómo nosotros estamos de alguna manera batallando un poco más que los orientales, porque nosotros estamos más en el cerebro izquierdo, en el analítico, en el lineal, en lo que es la pura personalidad, el patrón de creencias, que nos hemos perdido básicamente de la completitud del ser. Nosotros siempre nos estamos manejando desde la personalidad, desde lo que creemos que somos, que es Nacho, Salomé, Roberto, Oswald. Somos más que eso. Entonces, sincronizarnos con esa energía que está en conexión total y completa con el todo, que sería irnos a la parte del hemisferio derecho. Hay un video en YouTube que es una científica, una doctora, Jill Taylor. Ajá, de TED Talks, claro. Exacto. Entonces los invito a que vean esa conferencia maravillosa donde ella, una persona muy, muy de la ciencia, explica cómo nosotros estamos conectados en una unidad. Y cuando nosotros logramos ver que estamos conectados todos, ahí nos damos cuenta de que somos células de un mismo organismo. Entonces, fíjense como hablábamos en un principio de las personalidades y todo eso, imagínense que la humanidad es como un cuerpo. Si dijera el ojo, no, yo soy más importante que el intestino, qué locura, ¿no? Entonces, el lograr la conciencia de unidad, o sea, pasándonos desde los conceptos y la parte racional hacia esa parte metafísica y espiritual que todos los poseemos, vamos a lograr esa conexión, porque justamente esa conexión es la que nos está llevando hoy, ahora y aquí, en este momento, a compartir estas cosas con los demás. Así es. Porque no estamos pensando solo yo me estoy bien y se acabó el mundo, no. Me gusta mucho ese video porque ella sufre un derrame cerebral. Derrame cerebral. Ella es una investigadora del cerebro y sufre el derrame cerebral y narra cómo empieza, habla del nirvana. Dice, de hecho, como que tiene una epifanía, una situación así. ¿Por qué? Porque deja a un lado la parte racional. Exacto. Entra su conjunción completamente con el universo, que al final
Todos tendríamos que tener ese poder, pero no lo fortalecemos lo suficiente, no entendemos, no nos entendemos todavía. O sea, el uso del cerebro sigue siendo que no saben exactamente cuánto porcentaje usamos de nuestro cerebro. Esa es la realidad. Sí, sí, es algo muy, muy poderoso. Pero el cerebro. pero tenemos la pista desde que somos humanidad, desde el principio, en que sabemos instintivamente cómo conectarnos. Exacto. Si miramos a los ojos a otra persona y la miramos por unos minutos, vamos a poder ver muchísimo más que la forma. Sí, Nos vamos a conectar con la esencia. Napoleon Hill es un señor que escribió Piensa y sé rico y las 10 lecciones del éxito. Y él dijo que el cerebro es un instrumento que recibe y transmite, ¿verdad? Es un instrumento que percibe todo lo que está alrededor y puede transmitir también todo lo que está dentro de uno. Y eso abarca, estamos hablando ya de la energía y las frecuencias y el lado molecular cuántico de las cosas, ¿verdad? Pero es fascinante. La cuántica. Exacto. Es fascinante el poder del cerebro y como dice Nacho, no lo comprendemos, ¿verdad? El cerebro es algo completamente fascinante. Muy bien, estamos ahorita a las 10:20, nos faltan 10 minutos porque pusimos 1:30. Me gustaría darles el tiempo a las personas que nos están escuchando a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que les gustaría hacer. Y como Nacho mencionó, les vamos a enviar el libro El hombre en busca de sentido. Se los vamos a enviar. Y también podemos mandar el enlace del video que están hablando acerca de esta señora. De la doctora. De la doctora, sí. Lo podemos enviar toda esa información por medio de correo electrónico. Y el cuestionario de estilos de aprendizaje. El cuestionario de estilo de aprendizaje es excelente. El estilos de aprendizaje, perdón, Roberto, se asemeja a la personalidad. Ah, muy bien, perfecto. Okay. Sí, y bueno, ya saben lo de la Pepa, quizás les podemos enviar un poquito más acerca de eso también en un correo electrónico. Y bien, les damos el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, saquen comentario, el mute. Pregunta. Sí, saquen el mute de su micrófono y estamos aquí. No todos en golpe. Bueno, si quieren mientras, o si quieren alguna pregunta, la pueden escribir. Ah, perdón, ¿ibas a decir algo, Heidi? Sí, solamente quería felicitarles a todos por esta sesión. En realidad que estuvo justo a tiempo en un momento muy difícil que la humanidad está pasando y me hubiera gustado, ¿verdad?, que muchas más personas pudieran escucharlo porque en realidad nos ha dado ciertas pues herramientas para pasar este tiempo que como que nuestro mundo se ha puesto upside down, ¿verdad? De cabezas. Sí. Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dado las herramientas a nosotros como seres humanos cuando estamos conectados con Él primero y luego con nosotros mismos para poder llevar esas situaciones que como ustedes decían, para ciertas personas son 100% muy difícil, ¿verdad? Pero les quiero felicitar, en realidad que han hecho un excelente trabajo, se mira su profesionalismo desde lejos y desde cerca. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes qué, Heidi? Mira, esto es el comienzo y hoy se conectan las personas que estaban listas para este momento, para recibirlo ahora. Y van a seguir conectándose porque todos tenemos un inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo, en el campo cuántico, el de Higgs Todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Entonces, mediante la influencia de nuestra mente, nuestro espíritu y la energía, va a hacer que esta información siga corriendo porque ya el cambio ha empezado hace años. Y ahora es como un momento, como un cachetazo, ¿viste? Cuando uno dice, miren, guarden esto, sean precavidos, y algunos que han sabido escuchar ya lo han hecho. Pero hay otros que llega el momento en que
con el cachetazo recién aprenden. Bueno, entonces este video va a llegar a todas las personas que estén abiertas y dispuestas a escucharlo y a aprender y a beneficiarse de eso sin ninguna duda, sin Claro que ninguna sí. duda. Denise, ¿tenías algo que decir? Vi que sacaste el mute de tu micrófono un ratito atrás. Hola, sí, Sí. mira, aquí por ejemplo estamos hablando de cómo manejar las emociones, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hubo un comunicado de Claudia Sheinbaum en el cual decía Claudia que Sheinbaum las es la jefa de gobierno de aquí de México. Ah, ya. Ajá. en el cual decía que todas las empresas teníamos que sostener los gastos de toda la plantilla de empleados, si no, ya no nos iban a poder dejar volver a abrir, ¿no? Nuestros negocios. Ahora, aquí, ¿cómo podríamos manejar esa presión? Porque realmente, por ejemplo, yo como empresaria sí estoy preocupada de no puedo sostener una plantilla tan amplia porque no estoy ganando un solo peso, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo le hago entender a mi cabeza que me puedo quedar sin nada? Wow. Nacho, bueno, cualquiera de los dos quieren la parte emocional y yo Excelente pregunta. ya la parte legal. Bueno, desde la parte emocional, creo que al final de cuentas, obviamente, es una presión que se está generando, es una presión existente, es una presión directa, en la cual la parte racional es, a ver, en números, realmente cuánto te tomaría, cómo lo tomarías, o sea, me estoy yendo a la parte racional específicamente. Sería, a ver, en la realidad, ¿cuánto es lo que yo tengo? ¿Cuánto es lo que se puede gastar en estos elementos? ¿Y cuánto se puede negociar con las personas? La relación que tú has generado con tus empleados es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque entonces entra esta parte de la negociación, en la cual tanto ellos pueden darse cuenta de la realidad que tú estás pasando y pueden verse flexibles. Y como decía en algún momento, ¿no? Una frase muy importante, saber cuánto es lo mínimo que necesitas para sobrevivir en este inter de tiempo en apoyo mutuo. Cuando entra ese elemento en el cual, fíjense, esto está comprobadísimo, una persona mantiene más tiempo en su empleo porque se considera importante para su jefe que por cualquier otra circunstancia. Entonces, esa relación que tú has forjado con ellos, es momento de hablar con ellos y explicarles cuál es la situación real. Ahora, tu manejo emocional en este aspecto. Uno, tú tienes siempre dos opciones, la de estarte preocupando u ocuparte en ese aspecto. En la parte de la ocupación es, ¿qué sí depende de ti en este momento? Y eso hazlo. Y entonces te vas a sentir tranquila porque estás haciendo lo que tienes que hacer. No te corresponde. Exactamente. Lo Sí, que no te corresponde, sí, existe mucha presión y todo, pero es incertidumbre. Prepárate para lo peor, esperando lo mejor. ¿Para qué? Para que tu cerebro ya tenga identificado y no, como le platicábamos, ¿no? El concepto del miedo. No esté con esa tensión, sino que diga, bueno, si pasa lo peor, ¿qué es esto? Yo como lo tomé fue prepararme para la reconstrucción. Si realmente todo se va a terminar, ¿cómo podría empezar de cero? ¿No? Ese es el peor escenario y llegaste a esa conclusión y es la mejor, Denise. O sea, prepararte para eso. Pero mientras vamos a ocuparnos haciendo lo que tengo que hacer, que sé que depende de mí y utilizo los recursos existentes con respecto a la relación con mis empleados. Ahí, agregando un poquito, en efecto, Denise, eso es la respuesta. Imaginarte el peor escenario, porque yo que estoy aquí en México, que no vamos a llegar a esa situación, pero tú ya vas a estar preparada mentalmente en caso de que se llegue a hacer, que no, mentalmente ya va a estar preparada y más fuerte. A mí me gustaría agregar a esto que pregunta Denise, lo que es la parte espiritual, lo que es la parte neurológica también, que cuando nosotros nos preparamos en el peor escenario,
para la mente no existe lo real y lo simbólico, es lo mismo. Entonces es como que ya has vivido la peor de las cosas, entonces ahora la mente dice, ok, ya pasó, ¿y ahora qué? Entonces ahí es cuando empiezas a liberar energéticamente a nivel neuronal toda ese potencial de encontrar soluciones que no lo vas a lograr en un estrés, perdiendo energía en el camino de la preocupación. Sería como ir agarrando sufrimiento en cuotas, ¿no? Cuando nos preocupamos sería el sufrimiento en cuotas, ¿no? Más bien paguemos todo de una vez. Y saben que yo en el 2013, por ejemplo, escuchaba a un autor español cuando él decía que el mundo estaba muy preocupado porque decía que se acababa el mundo. En realidad, lo que él decía que se va a acabar es un estilo de vida. Entonces, si vos te pones a pensar, realmente nuestra mente nos está haciendo temer como que se va a acabar el mundo. No, se va a acabar el mundo que conocemos, se va a acabar un estilo de vida. Algunos quizás lo puedan entender, otros no lo quieran entender. Pero sí, el estilo de vida se va a cambiar, se va a acabar, pero no se va a acabar la vida. Nosotros hemos pasado muchas crisis a nivel mundial como humanidad y siempre hemos salido adelante, nos reinventamos. Imagínate en el momento en el que estaba empezando toda la era de la industrialización, donde los granjeros decían, ¿cómo no voy a tener mis gallinas en mi casa? ¿No voy a tener mi sembrado en mi casa? ¿Cómo voy a darle de comer a mis hijos? Entonces, era el desconocido, ¿no? Y nos hemos acomodado a eso, y así, un montón de veces. Por eso, es como pagar de una vez la cuota del miedo y imaginarse el peor escenario. ¿Para qué? Para que la mente simbólicamente ya haya remediado esa preocupación, ese estrés. Entonces, desde ahí vas a renacer, vas a empezar a encontrar como, ok, ya está, ya perdí todo, ya no tengo empleado, ya me odian, ya me dejaron de hablar, ¿y ahora qué? Y ahí va a empezar el cerebro a rescatar esa energía y a darte las posibilidades. A ver, Raquel quiere comentar algo. A ver, está en mute. ¿Cómo a ver, para ahora, ahí está, ya lo hice. Muy bien. Ok. Mira, yo lo que veo es esto. En México, yo admiro a las personas que rehacen su vida de una manera increíble porque tienen un gran ejemplo, el ave fénix. Ajá. ¿Qué pasó con eso? Se destrozó completamente y de las cenizas surgió algo mucho más grande de lo que tenían anteriormente. Y es lo que va a pasar ahora. O sea, no es un final, es un cambio. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que nuestros mejores ejemplos son nuestros hijos. Mira a un niño, obsérvalo por un día, en cualquier edad, si es posible de 10 años abajo. Cómo ellos toman la vida, cómo ellos toman esta cuarentena, cómo ellos toman estos cambios. Ellos no están preocupándose de nada, ellos siguen sonriendo, siguen siendo positivos, no guardan rencores, no están con envidias, no están poniéndose cosas en la cabeza que no existen. Ellos viven su día a día, su minuto a minuto, y son un ejemplo para nosotros. Y yo aprendí en la vida de mis 8 hijos, porque son 4 mujeres, 4 varones, que me enseñaron a mí lo que yo sé ahora. Y esos son nuestros grandes maestros y nuestros grandes ejemplos en la vida. Así como somos para ellos, ellos más bien para nosotros también. Y partiendo de ahí, pues, yo creo que tenemos que tener esa certeza de que todo está en manos de un creador, de un ser divino, del universo, de como se llame, y que nos va a solucionar el problema de la vida siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aceptar esos cambios. Porque no puedes quedarte en el pasado, ni te puedes quedar pensando en lo negativo, ni te puedes quedar estancado en la situación. Es un cambio. Estemos preparados para seguir adelante y te prometo, y yo pienso que va a ser un cambio para algo más grande. Incluso ahí estamos hablando que lo ideal en el mundo sería que cerremos el mundo por un mes cada año, para que el mundo tenga ese tiempo de respirar, de reponerse y de darnos lo mejor de ello, en lo que es la atmósfera, el agua, el viento, los árboles, pero a nivel mundial. Hacer un shutdown, una cuaresma en cada año, y vas a ver cómo la Tierra nos va a responder, con muchas mejores cosas. No un país, todo, mundialmente hablando. Me gusta mucho esa idea. Me gusta mucho esa idea. Y eso sería ideal. Se le envía lechuga, ¿verdad? Familias, se reestructuran familias, se reestructura el mundo, se hace todo bien y no creo que tengamos tanto problema con mares, ríos, ambiente, atmósfera.
¿no? Muy bien. Incluso la unión de las familias, ¿no? Excelente. Gracias. Se restauran muchos Gracias por elementos esto. naturales, incluyendo el cerebro. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos a la 1:30. Gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, Nacho, Salomé, Osvaldo, por traer sus experiencias y todo su conocimiento aquí al grupo. Considero que este evento fue un éxito. Espero que las cosas que hayamos aprendido las podamos poner en práctica. Como ya hemos dicho, les vamos a mandar material por medio del correo electrónico que han proveído para que así nos mantengamos conectados. Y también les vamos a enviar cuándo va a ser el siguiente evento, porque queremos continuar con esto. Nuestro propósito y deseo es de poder conectarnos con el mundo, ayudarnos mutuamente, porque así vamos a poder crecer, fluir y elevarnos mutuamente. Gracias a todos y espero que todo esto lo puedan poner en práctica en sus vidas. Entonces, con esto terminamos. Nos despedimos. Nacho y Salomé, Osvaldo, ¿algo último que desean decir? Sí, a mí me gustaría decir que no estás solo, como hizo el hashtag de Nacho, no estás solo. Claro, y cuando te des cuenta de eso, que todos, absolutamente todos estamos conectados, vas a empezar a darte cuenta de que no eres el único que está sufriendo y que tampoco esto, como decía Raquel, es el fin, es un cambio. Entonces, todos juntos vamos a aportar un poquito para crecer, porque todos somos parte de este gran organismo que se llama humanidad. Y bueno, vamos a poner esa energía, ¿no? Para autoconocernos y como células, regenerarnos de una manera positiva para aportar el bienestar al cuerpo, a todo el organismo que se llama humanidad. Excelente, gracias. Bien, pues también agradecerles a todos. A mí me gustaría nada más cerrar con dos cosas. Aprovechar el tiempo. Ahorita tenemos esa excelente oportunidad para aprender cosas nuevas o para especializarnos en lo que ya sabemos. Entonces, creo que es una muy buena opción que podemos hacer. Como bien dicen, Denise, te lo comparto. No te preocupes, hay cosas que se pueden hacer. De lo que no puedes hacer, no te preocupes, porque no tiene ningún sentido. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Yo también pienso que fue un éxito. Obviamente estamos haciendo muchas pruebas, pero me gustó en general. Gracias. Pues de mi parte les agradezco mucho su tiempo, el darnos la oportunidad de compartir un poquito de la locura que traemos en la cabeza, de sacar nuestro ego interno de necesidad de decir las cosas. Sinceramente gracias por dejarnos compartir, por escucharlos, por aprender de ustedes. Señora, la verdad, mis respetos. Qué hermosa persona es usted. Le agradezco. Me cae bien su hijo. No solamente de manera profesional, les quiero decir que agradezco esto. También de manera humana les ofrezco mi amistad sincera y de verdad es un placer platicar con personas como ustedes y estoy totalmente a sus órdenes. Espero de verdad, que haya sido de utilidad esto para ustedes, porque con esa intención lo estamos haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Mantengámonos conectados para conocer, crecer y fluir. Gracias. Mucho. Hasta luego. Hasta luego.